decido seguir en la senda que tú me trazaste. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. Muchos que ayer caminaron por la senda que estoy transitando, hoy no están porque fracasaron, dejándolo todo porque se cansaron. Hoy no están porque fracasaron, dejándolo todo porque se cansaron. Los traidores no entran a los cielos, como Judas no se convirtieron. Fueron falsos que siempre fingieron la falsa apariencia del que no entra al cielo. Fueron falsos que siempre fingieron la falsa apariencia del que no entra al cielo. Cuando el Padre decida llamarnos, solo fieles serán coronados. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. Quiero que se ponga de pie y vamos a tomar la palabra del Señor en nuestras manos. Glorificado sea Dios. Y en el Salmo número 91, el verso 3, bendito sea Dios. A Dios sea la gloria por siempre. Salmo número 91, verso 3, dice la palabra: para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar alabando al Señor con alegría. Cuando hablamos de cacería, no se está hablando de casarse, ni de casarse una pareja de un hombre y una mujer. Aquí está hablando la palabra de cazar, y esto significa es seguir una bestia o un ave para encerrarla, quitarle la libertad o quitarle la vida. Nadie persigue a otro sin tener un propósito claro. Y cuando un cazador se prepara para hacer este trabajo,
o este deporte, o simplemente para matar, entonces tiene que ir preparado con todos sus atuendos, sus herramientas, porque va a enfrentarse también contra fieras que pueden destruir. Pero esta definición es muy sencilla, pero completa, porque cazar una bestia o un ave es privarla de la libertad. Algunos van a cazar a la montaña, al lugar que sea, sencillamente para llevarse un ave o una bestia y encerrarlo, tenerlo en su casa en muchas ocasiones, aguantando hambre, sed. Esos animales se ponen flacos, se ponen desnutridos y se mueren. Muchos se mueren de hambre, por eso hay tantas comisiones ahora de los gobiernos que se levantan para proteger los animales, porque el ser humano era peor que ellos. Encerrar un animal que tiene la libertad y ponerlo a aguantar hambre es una maldad. Y gracias a Dios, pues el tiempo en que vivimos es castigable esa acción, pero eso es lo que significa cazar o cacería. Otros, pues sencillamente van a quitarle la vida, a matarlo. La palabra nos enseña con mucha claridad, en términos espirituales, que Satanás vino a la tierra. Y habla el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, el verso 10, exactamente, que el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Y esas son las formas que usa un cazador. O va a matar la víctima que está persiguiendo, o lo va a destruir de alguna manera, o lo va a arruinar, porque ese es el propósito. Una fiera o una bestia atada a un árbol, a un tronco, a un árbol, a un poste, perdió la libertad y ya solamente da vueltas alrededor de donde está, con escasa comida, y su libertad se perdió. Si Satanás, que el Señor lo reprenda, vino a la tierra con ese propósito, ha logrado mucho. Logró muchísimo, porque muchos millones de hombres y mujeres no atienden al mensaje de Dios, no han dado oído al mensaje divino, al llamado de Dios para ser libres. Pues la palabra claramente dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad es Cristo Jesús. Si el hombre rechaza esa verdad, está preparado para ser un esclavo. Todo hombre, toda mujer, todo pecador nunca podrá proclamar la libertad. Si lo hace, está mintiendo. No hay un pecador que sea libre. No hay un pecador que no sea esclavo. El pecado es esclavitud. El pecado subyuga. El pecado es una carga insoportable que viene a caer sobre la vida del ser humano y lo subyuga, lo esclaviza al vicio,
a cualquiera de sus ramificaciones: droga, alcoholismo, desviaciones sexuales, lo que hoy se conoce como la famosa libertad de género. Es una libertad corrupta, que cada uno puede enamorarse de una bestia, enamorarse de una serpiente y tenerla como su marido o como su mujer en la casa. Se puede enamorar de un perro y llevarlo y decir: esa es mi pareja. Y nadie le podrá decir nada, porque está esclavizado. Es un esclavo del pecado y por ende un esclavo de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Vino a la tierra a cumplir ese propósito maligno. Y toda persona que no le da oído y le da el corazón al Señor, al Creador, al Salvador del mundo, esa persona es un esclavo y cae en las garras y en el lazo. Ese lazo que presenta aquí la palabra es visto como las garras del enemigo. Es un lazo que el Señor promete librarnos. Él te librará del lazo del cazador. Definitivamente, cuando servimos a Dios, nos hemos puesto en el camino de la senda o en la senda de la vida. Y allí ese lazo no funciona. Las garras del enemigo no pueden funcionar. La fuerza del enemigo no funciona. No funciona la fuerza del brujo. No funciona la fuerza del hechicero. No funciona la fuerza del satanista. No funciona la fuerza de la trampa. Dios es capaz de librarnos del lazo del cazador. Definitivamente. Ese maligno cazador, el maligno cazador, es un cruel cazador. Y es un maligno porque anda buscando, según está escrito en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. La palabra dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La mayoría de los seres humanos están devorados por el infierno, por el diablo, esclavos al pecado. Le sirven a Satanás con toda su alma, su espíritu y su cuerpo. Algunos de estos se han hasta atrevido a hacer negocio con Satanás directamente y le han vendido su alma. Al diablo no le importa que se la venda o se la regale. Son más los que se la han regalado que los que se la han vendido. Usted ve que todas las cantinas, las discotecas, los antros de vicio se llenan, se repletan de hombres y mujeres corruptos, porque no están allí porque le vendieron el alma al diablo. Se la regalaron. Le han regalado. Y el enemigo ha salido a cazar y ha encontrado por montones, hermano. Por montones. Por eso cada día se abren más cantinas, más discotecas, más centros de perdición por todas partes, más vicios.
los países están legalizando la marihuana. Ya hay países que es legal. En otros están tramitando la legalización de la cocaína. ¿Cuántos cientos de años atrás se legalizó el licor? Los licores. Hay licoreras multimillonarias en el mundo, cerveceras multimillonarias, porque los gobiernos aprobaron y legalizaron la suciedad, la corrupción en cuanto al vicio. La mayoría de los accidentes que ocurren en la tierra, accidentes automovilísticos y otros tipos de accidentes, han ocurrido gracias a la aprobación de los mismos gobiernos que han aprobado el vicio y lo han legalizado. ¿Y sabe por qué lo han legalizado? Porque la mayoría de los gobiernos son borrachones, parranderos, desviados de toda clase. Entonces tienen que aprobar, porque si los ven haciendo lo que no está aprobado, los van a censurar, los van a multar y los van a encarcelar inclusive. Entonces hay que legalizar. Por eso se legalizó la prostitución. La prostitución es libre, es para prostitutos y prostitutas, para hombres y mujeres corruptos que están atados, enlazados. Satanás vino y les puso un lazo y los ató. Los ató. Algunos están atados dando vueltas en el vicio, en una condición terrible. Otros atados a 2 o 3 mujeres que no hayan que hacer para medio alimentar al hijo que tiene allí, el otro que tiene allí y el otro que tiene allá. Algunos de migaja en migaja le van repartiendo, y cuando los demandan dicen, pues me voy a la cárcel porque no tengo con qué. Pero es el lazo de Satanás que los ha atado y los tiene dando vueltas en un círculo, desubicados. Hay mucha gente en las calles que no saben ni a dónde van, ni qué van a hacer, como locos. De pronto usted ve en las calles que se para la gente a pensar, ¿y para dónde es que voy? Terrible, porque el diablo vino a matar y a destruir, y ha destruido y ha robado la paz, y él le ha robado al hombre lo que Dios le dio. El Señor dice que Él nos librará del lazo del cazador. Si servimos a Dios, como dice el verso 1 de ese salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo, el que le sirve a Dios, no es un esclavo. El que le sirve a Dios es una persona libre porque fue libertado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor ha libertado un pueblo en la tierra. Parte de ese pueblo soy yo. Yo no sé si usted también, pero yo no es que piense o que crea, sino que soy libre. Y soy libre por la sangre de Cristo. Soy libre porque Él me libertó. Soy libre porque Él rompió las cadenas, pudrió los yugos,
desbarató el poder del infierno que había en mi vida. ¿Cuántos son libres aquí, hermano? Muchos fueron libertados de las pandillas, otros libertados del alcoholismo, de la droga, de la marihuana. Y no solamente de eso, hermano. Hay mucha droga, pastillas, hierbas y cosas raras. Mire, el que quiere corromperse, hasta va y se fuma un hongo de esos venenosos que hay y queda todo trabado. Va al monte a buscar hojas raras, se las mastica y queda drogado. Siempre me ha llamado la atención la palabra que el Señor le dijo a Caín. El pecado está a la puerta. Ahí está. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Si quieres ser señor del pecado, lo puede hacer. Pero si quiere ser esclavo del pecado, ahí está también. Y la persona que elige ser esclavo del pecado lo es. Son millones de almas que son esclavas del pecado. Pero también hay millones de hombres y mujeres que han sido libertados. Libertados. Si usted es libre, levante esas manos y dele gloria. Más fuerte a su nombre. Porque fue libre. Fue libre. Y una persona que verdaderamente, es lo que dice la Escritura. En Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Porque hay gente medio libre. ¿Sabe cuál es un medio libre? Uno que va por la calle y ve un antro de vicio y ahí se queda mirando. Pasa por al frente de un cine de esos corruptos, donde sola inmundicia presentan, y allá está viendo y leyendo qué películas hay, qué van a presentar, qué nuevo hay. Y hasta saca su lápiz y anota, o con el teléfono le toma una captura para después investigar qué es eso. Ese no es libre, ese es medio libre, medio libertado. Es libre cuando le conviene. Cuando no le conviene, es un esclavo. Poder en la sangre de Cristo. Pero el verdaderamente libre va por la calle y encuentra todo lo que es del mundo, lo corrupto, lo sucio, lo inmoral, y lo ignora. Pasa a su camino, va a lo que va. Y yo le aconsejo y le he aconsejado a muchos personalmente. Cuando usted vaya a hacer una diligencia a la calle, lleve anotado lo que va a hacer. Y no llegue por allá como una jirafa a mirar. Y algunos dicen, pero no me acuerdo ni a qué vine. Lleve anotado y vaya. Y va a ver cuánto ahorro de tiempo va a tener. Se va a dar cuenta usted mismo que usted no es un vago. Se va a dar cuenta que usted es una persona administradora de su tiempo.
que valora el tiempo, que no salió a buscar lo que no se le ha perdido, que fue a la calle a hacer la diligencia que tenía directo, terminó y para su casa o para su trabajo. Alabado sea el Señor. El Señor ha prometido que el que habite en el abrigo, que todo el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y esa persona que habita bajo el abrigo y bajo la sombra del Altísimo será librado del lazo. No habrá diablo que le pueda poner un lazo en el cuello. Escúchelo bien, no habrá demonio que le pueda poner un lazo en el cuello. No habrá humano, porque hay gente que esperan ver al diablo para que los enlace. No, el diablo tiene sus secuaces también, con el lazo bien largo y con un tino tremendo, como el ganadero. Desde su caballo a velocidad, allí lleva el lazo y se lo lanzó y le cayó en los cuernos al enemigo, a la víctima que quiere atrapar. Aleluya. Bendito sea Dios. Si usted le sirve a Dios y está bajo el amparo de Él, bajo el abrigo de Él, ningún lazo que el diablo tenga preparado caerá sobre su cuello. Porque una vez haya caído sobre el cuello, ya no escapa. Sí, Señor. Sí, Señor. Los que conocemos algo de ganadería, sabemos que una vez cayó el lazo en los cuernos o en el cuello, en el pescuezo del animal, ya no escapa. Brinque, salte, patalee, tire, muela, patá, lo que quiera, pero no escapa. Mire, hermano, hay hombres que han caído bajo el lazo del enemigo y gritan y lloran, y peor si son impíos. Peor. ¿Por qué peor? Porque tienen el conocimiento y saben que fueron libres y saben que ellos mismos buscaron la cárcel. Alabado sea Dios. Que ellos mismos buscaron ser esclavos después de haber sido libertados, después de tener la libertad de adorar a un Dios que vive, tener la libertad de alabarlo, tener la libertad de servirle, tener la libertad de congregarse en un templo, tener la libertad de estudiar su palabra, tener la libertad de doblar las rodillas y buscarle de corazón. Aleluya. Tener la libertad de tener un hogar, una casa, una familia y tener la paz. Se alejaron de Dios porque para que el diablo le ponga el lazo destructor y cruel en el cuello, tiene que alejarse de Dios. Porque mientras el Señor esté allí, nadie tocará un cabello de su cabeza. Mientras usted esté bajo el amparo del Altísimo, en el abrigo del Altísimo, nadie, ningún diablo, ningún demonio, ningún enemigo, ningún ser humano poseído por demonios tocará un cabello de su cabeza. Nadie podrá un lazo para destruirlo. Poder en la sangre de Cristo. Pero una vez se aleje, una vez se retire de la presencia de Dios, está la intemperie. Se salió
de esa verdadera cobertura. Esa sí es una cobertura espiritual. Esa sí es. Ese es el abrigo. Ese es el abrigo. El amparo. Y entonces el Señor dice: a ese lo voy a librar del lazo del cazador. Y no solamente del lazo, de la peste destructora. Aleluya. Alabado sea Dios. Eso no quiere decir que no le tenga que dar una gripe. Eso es parte de la vida y parte de la salud. Si se pasan años sin darle una gripe, está en peligro. Se puede reventar en cualquier momento. Está como un drenaje tapado. Pero eso no es peste. Peste es lo que destruye. Peste es lo que acaba con una persona en su totalidad, con una familia, con un pueblo. Hay pestes que se han convertido en pandemias que se han regado por muchas partes de la tierra y que han destruido a miles y millones de personas. Pero el Señor tiene prometido, si estamos allí, al menos que sea ya el día, la voluntad de Dios, entonces de algo, usted sabe que muchos murieron en esta pandemia que ha estado ya pasando sobre la tierra. Muchos murieron de otras enfermedades, pero lo metían en una bolsa y se lo llevaban, y lo que murió fue de un dolor de cabeza. Para sumar números de pandémicos, pues entonces lo ponían ahí. Murió de lo mismo. No era cierto. Muchos testimonios, mucha gente salió reclamando si él lo que tenía era un problema de los riñones. ¿Y por qué lo van a meter en una bolsa negra? ¿Y por qué se lo van a llevar? ¿Y por qué no lo dejan sepultar? Pero ahí lo metieron. Y muchos creyentes que les llegó el día, que era la hora de irse, bueno, de un dolor de muela cualquiera se puede morir también. Bebiéndose un vaso de agua, se puede quedar. No le alcanzó el tubito. Para digerir el agua, para bebérsela, y se murió. Pero la generalidad es que el Señor va a librar a su pueblo. Todo el que viva allí bajo esa sombra está protegido. Hay una sombra, hay un amparo. Jehová es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Ahí bajo esa sombra hay que entrar en una guerra con aquel que nos protege. Y hermano, si alguien tiene que entrar en una pelea con una simple y sencilla gallina que tiene pollos, va, quítele uno. Verá que se le lanza picotazos porque no tiene otra cosa que tirar. Tuviera un revólver, le metía un balazo. Pues la gallina no anda armada, solo con el pico y las uñas. Y con eso se defiende. Pero vaya a quitarle un cachorro a cualquier, a un perro. Va a quitarle los cachorros para que vea lo que pasa. Porque están bajo la cobertura de ese animal, de esa fiera o de esa bestia. Y hay unos
que cuando están criando y tienen bajo su dominio los cachorros, desde lejos olfatean al hombre y se preparan para atacarlo y devorarlo, porque se sienten amenazados por los pequeños que no pueden valerse por sus propios medios. Eso es en cuanto a lo natural, en cuanto a lo normal que vemos en las bestias, en las aves, en muchas hembras que están criando sus hijos. El Dios Altísimo es nuestro Padre. Él es mi Padre. Él es mi Dios. Él es mi Señor. Él es mi ayudador. Él es mi defensor. Él pelea por mí. ¿Sabe usted que Dios pelea por usted? ¿Lo sabe? Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Entonces el que está allí bajo ese abrigo, no cualquiera lo va a arrancar de allí. Ahí va a salir el dueño, que es nuestro Dios. Y Él nos va a liberar del lazo. Ese lazo es peligroso, hermano. Ese lazo es peligroso. Y mucha gente está enredado su cuello, enlazados, que no pueden soltarse. Sí, Señor. Cuidado con la vecina. Cuidado con la compañera de trabajo. Cuidado con el compañero de trabajo. Cuidado con su compañero, que tiene un lazo el diablo en las garras de ese hombre pecador. Y lo que está buscando es a qué horas ponerle el lazo. Y después que se lo colocó en el cuello, ya aunque grite, hermano, de ahí no se va a soltar. Alabado sea el Señor. Este cruel cazador vino a la tierra a matar, a robar y a destruir. Y todos los que sirven a ese cruel cazador son presos y esclavos. La Biblia dice, refiriéndose al diablo, que el Señor lo reprenda, a sus presos nunca abrió la cárcel. Cayó preso. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. El diablo lo único que puede dar es una sentencia no como la sentencia que ponen los jueces en la tierra, en la mayoría de los países democráticos. No. Algunos les ponen cadena perpetua. Y lo perpetuo es hasta que se muere. Pero eso no es perpetuo. El diablo le pone una cadena de prisión eterna. Solo Dios, solo el verdadero abogado de abogados lo puede sacar de ahí. La palabra dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el único que lo puede sacar y que lo puede defender. De lo contrario,
será preso por la eternidad. Es un preso eterno. No es por 50 ni 80 años. Es un preso por la eternidad. Porque en el infierno no hay ninguno libre. Todos los que están en el infierno eterno son esclavos. Fueron esclavos. Rechazaron la libertad. Rechazaron a Cristo. Y el diablo los esclavizó por una eternidad sus almas. Alabado sea el Señor. O son presos o son esclavos, pero el diablo no quiere ver a nadie libre. No puede ver a nadie libre. Por eso es que le hace la guerra con todo su poder a los hijos de Dios. Nos hace la guerra, estorba, tienta, se opone, se levanta de mil maneras para estorbar la vida y estorbar el caminar de los hijos de Dios. Porque la envidia se lo traga. ¿Sabe usted que el pecado, después de la soberbia, la altivez de aquel ángel primoroso que se convirtió en la serpiente antigua, en el diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda? El segundo pecado que lo mantiene en una desesperación es la envidia. Por eso todos los que le sirven a él, los que le sirven al diablo, son llenos de envidia. Definitivamente que sí. Que sí. ¿Cuántos están llenos de envidia de ver este remanente que Dios ha levantado? Llenos de envidia. No hayan qué hacer. No hayan a quién mover. No hayan qué camino coger para estorbar y para impedir que este remanente se expanda, crezca, se desarrolle por muchas partes de la tierra. Poder en la sangre de Cristo, porque viene de parte de Satanás, que está tragado de la envidia y no quiere ver a nadie libre. Y mucho menos verlo feliz, que usted sea una persona risueña, alegre, contento, que viva feliz, que tenga paz. Eso endiabla al diablo. Señor lo reprenda. Aleluya. Este cruel cazador, y cruel se define como que no tiene ni siente compasión ante el sufrimiento ajeno o se deleita con ello. Hay gente que se deleita del sufrimiento ajeno, se goza, se alegra. ¿Sabe que la palabra enseña que ni siquiera el cristiano, el Hijo de Dios, debe alegrarse cuando su enemigo cae? Por eso es que es difícil manejar esa situación. Porque es difícil que usted sepa que alguien le está haciendo daño y que lo está persiguiendo. Y es difícil que al corazón no se le vaya a meter esa basura. Pero esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es que no se meta esa basura. Que el odio no se meta en nuestro corazón. Que no se meta la soberbia, la venganza, la envidia. Y yo le digo una cosa, hermano, usted
como parte de esta obra, no tiene que envidiarle a nadie nada. Nada. Ni odiar a nadie. No está autorizado por Dios que vaya a odiar a nadie, que vaya a aborrecer a nadie. El Señor dice: no te alegres cuando cayere tu enemigo. No sea que Dios se desagrade y se enoje contra ti. Debe cuidar su corazón. Caiga el enemigo que caiga, hay que tener compasión por su alma que se perdió. Alabado sea el Señor para siempre. Uno de estos días me estaban contando de tantas cosas que le han venido a aquel maldiciente esbrujo, que ya ustedes saben quién es. Y hermano, sinceramente, le digo delante de Dios que sentí una compasión. Sentí una lástima de esa pobre alma. Porque le ha llovido ya mojado, hermano. Le ha caído la espada. Y está en una situación complicada. Y eso no es todo. Pero eso nos debe dar compasión. Lástima de un alma de esas, porque se va a enfrentar a un juicio eterno. No es un juicio pasajero ni temporal. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Y tenemos que cuidarnos de ese lazo maligno y de ese cruel cazador que no siente compasión del dolor de nadie, que no siente compasión del sufrimiento de nadie y se deleita con el mal que viene sobre los demás. Hay que tener mucho control y mucho cuidado en esas cosas. Alabado sea el Señor. La palabra dice en Proverbios 1:17, Proverbios 1:17, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. ¿Ve que puede estar un pájaro, un ave ahí cerquita de su casa, en algún tronco, en algún arbusto, algún árbol que tenga cerca? Pero en el momento que ve algún movimiento de parte suya, voló y se fue. ¿Cuánto más que levante una red para lanzársela y atraparlo? En vano, porque no se va a dejar. Y está comparándolo con el hombre, con el ser humano. El hombre, el cristiano, cuando ve que hay un lazo que le quiere caer al cuello, que lo quiere enredar, porque hay gente, hermano, que tienen un lazo de parte del diablo y quieren ponérselo en el cuello para enredarlo y para esclavizarlo, sacarlo de los propósitos de Dios, sacarlo del encaje de Dios, del camino del Señor, y arrastrarlo y hacerlo esclavo. Porque el que es vencido por alguien se hace esclavo del que lo venció. Si con mentira alguien llega y le da una terapia mental y lo convence a hacer lo que
usted no quería hacer, automáticamente lo está convirtiendo en un esclavo. Porque lo venció. Y al vencerlo, se hace esclavo del que lo venció. Así es. Y mire, hermano, que todos nosotros, la palabra dice, el avisado ve el mal y se aparta, huye, se esconde. Las aves ven la red que se va a lanzar y alzan vuelo y se desaparecen, se van. Pero muchos hombres y mujeres caen en ese lazo y son enredados en una situación complicada. Y es importante que la palabra enseña que en el caso habla de la mujer extraña o la mujer ajena que quiera atrapar a alguien. Dios manifiesta que su corazón se convierte en una atracción de lazo de esclavitud para la víctima que tiene al frente. Le voy a leer esto. Está en Eclesiastés. Alabado sea el Señor. A Dios sea la gloria por siempre. Capítulo 7, verso 26. Mire cómo dice esta palabra. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella. Oiga la otra frase. Mas el pecador quedará en ella preso. Poder en la sangre de Cristo. Mire, hermano, hay una característica que todo hombre, toda mujer que sirvió a Dios pero deja de servirle, se descarría. Antes de descarriarse, la palabra marca unos parámetros, unos pasos importantes en que la persona da. Lo primero que hace es, antes de la caída, es el enaltecimiento y la soberbia. Antes de una persona caer, que ya el lazo lo tiene ya cerquita del cuello, primero se vuelve orgulloso, soberbio, insujeto, no se sujeta a nadie, no le pregunta a su papá ni a su mamá lo que va a hacer, se cree muy hombre con 10 o 12 años que tiene. Todavía es un mocoso, como pichón de elefante. Sin embargo, ya marcó la independencia, pero es un ignorante. No sabe lo que va a hacer. El que sabe fue quien lo engendró y quien ha vivido los años en la tierra. La que lo dio a luz sabe, lo conoce, le conoce todas las malas mañas que tiene. Pero él no se conoce a sí mismo. Entonces, antes de la caída, viene esa soberbia,
es enaltecimiento. Ya empieza a desconocer a los demás. Ya pasa por el lado de los otros y no los saluda. Ya se cree la mamá de las ovejas. Sí, Señor. Y esa es una señal cuando alguien empieza a hacer independientemente sus cosas por su lado y todo encubierto, todo por debajo de agua, como dice el dicho popular, todo subterráneamente, todo oculto. Esa persona tiene altivez, soberbia y viene la caída. Antes de la caída, dice la palabra, es la altivez de rostro, la soberbia, porque primero tiene que madurar el pecado para luego caer. Y un patrón a seguir es que la mayoría de los hombres y mujeres que se han llenado de soberbia, que ya no se sujetan ni al papá, ni a la mamá, ni a nadie, ni al pastor, ni a ninguno, a nadie, y que no tardan en los trabajos tampoco porque no se sujetan al patrón donde están. Ellos quieren ser los patronos, los coroneles, los generales, y no se han dado cuenta que son los empleados y los esclavos. Pero cuando una persona ya desagrada a Dios, aquí dice, el que agrada, y lo contrario es el que desagrada a Dios, caerá, porque el pecador quedará en ella preso. Pero el que agrada a Dios, que es lo que me interesa a mí, aquí no voy a preguntar cuántos desagradan a Dios, porque nadie dice amén.